Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. Me disculpo por no tener la cámara encendida, estuve tratando de utilizarla, pero está habiendo algunos problemas técnicos entre mi programa de Filmora y la cámara web, así que me disculpo por ello. Bueno, primero explicarles un poquitico, darles un poquito de contexto de por qué he estado ausente del canal. Sigue estando pendiente de la serie que estoy realizando sobre el tetragramatón en el Nuevo Testamento como parte intrínseca, original de lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Seguimos trabajando en ello. Pero como vamos a tener un análisis con mi querido amigo Roberto Isaac acerca del contexto de Juan 1.1, tanto literario, es decir, en lo que tiene que ver con la literatura neotestamentaria, como también desde el punto de vista histórico, cultural y teológico, es decir, que dice la información alrededor de la escritura del Nuevo Testamento sobre el contexto, el punto de vista tanto cultural como teológico que Israel como pueblo tenía y que ayuda a comprender lo que implica el entendimiento correcto de Juan 1.1. Así que estoy concentrado en terminar mis diapositivas, prácticamente están todas terminadas. También quiero mostrarles, he estado revisando la monografía que realizamos hace unos 2 años acerca del ángel de Yod-Het-Bak-He y su identidad, que según los trinitarios tiene que ver con el Señor Jesucristo como la segunda hipóstasis o la segunda persona de la Trinidad. Y aquí pues precisamente mostramos cómo el concepto de Malach y el concepto de Shalia hebreos, es decir, de lo que es el mensajero y el representante o el agente, como este concepto ayuda a comprender plenamente por qué el ángel de Jehová puede utilizar la primera persona al hablar, yo, y sin embargo ser alguien diferente de Jehová. Y esto analizando también hacia el final lo que tiene que ver con la obra de Justino Mártir, un apologista cristiano del siglo II, temprano en el siglo II, que escribió precisamente sobre la identidad de este ángel, se la atribuyó al Señor Jesucristo, y podemos ver a través del análisis del texto griego en esta obra que Justino Mártir creía que ni era el Dios Todopoderoso, estaba supeditado al Padre, tuvo un principio, fue creado, y Justino Mártir lo dice de manera muy clara, utilizando el verbo ginomai. Y adicionalmente a eso, bueno, vamos a estar añadiéndole un apéndice sobre Juan 1.1 y sobre Juan 20.28 a la luz de este contexto cultural semítico. Eso me ha tenido bastante ocupado y puede que ustedes se pregunten, bueno, ¿qué es lo que te ha sacado, ¿no? de esa ocupación como para hacer un video emergente, por así decirlo? Bueno, ha sido la discusión que he visto en las últimas 2 semanas sobre el tema de la resurrección del Señor Jesucristo, un tema fundamental para la doctrina cristiana, un tema esencial, por supuesto. He visto tanto, bueno, pues los análisis que se han realizado entre hermanos testigos de Jehová, como el hermano Samuel y el hermano Varela, así también como la reacción de algunos evangélicos en torno a este debate, especialmente de el apreciable profesor Daniel Hernández, y ciertas cosas que se han dicho que yo pienso que es importante dejar ver claramente cuál es nuestro punto de vista sobre el tema. Y yo no voy a estar, por supuesto, analizando todo detalle de lo que se ha dicho, pero sí yo creo que hay necesidad de estudiar, de analizar un pasaje central, que es 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo, por decirlo así, que deja bien claro cómo fue la resurrección de Cristo. En otros videos quizás toquemos entonces el tema, por ejemplo, de Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, sobre el derrumbe en este templo, ¿no? Yo lo levantaré, el cuerpo de Cristo. Vamos a estar viendo también el hecho de la declaración que hace el Señor Jesucristo, un fantasma, un espíritu, no tiene hueso ni tiene carnes, y vamos a estarla comparando con algunas declaraciones que hace la Biblia sobre los ángeles, y vamos a ver que esta declaración no implica que Jesús no sea un espíritu, sino que, tal como hacían ángeles del pasado, Jesús materializó un cuerpo con el objetivo de hacerse visible, porque obviamente su cuerpo, al ser espiritual, pues era un cuerpo totalmente invisible a los humanos. Por eso es que Dios le concedió manifestarse o hacerse visible. Bueno, vamos a estar considerando entonces el tema de la resurrección del Señor Jesucristo, y yo pienso que 1 Corintios es sin duda alguna un capítulo esencial
en nuestro análisis porque Pablo aclara ciertos puntos de vista erróneos que tenían los corintios, a pesar de haber escuchado la enseñanza de la resurrección anteriormente, por supuesto. Pablo, de hecho, les echa en cara a ellos que si Cristo tuvo que haber resucitado o resucitó, algo esencial para la fe cristiana, bueno, pues evidentemente entonces la resurrección de los muertos tiene que existir. ¿Cómo es que hay entre ustedes personas que no creen en la resurrección de los muertos? Pero yo pienso que para comenzar este análisis es importante, y vuelvo a decir, no voy a analizar todo detalle, ni voy a hacer un análisis extensivo dentro del texto griego de todo el capítulo 15, pero sí creo que es esencial que comprendamos algo desde el principio. Y es algo que yo pienso, desde mi punto de vista, que es justamente donde está el kit de la cuestión, y es que no discernir que existen dos tipos de resurrecciones puede llevar a una persona a un entendimiento correcto. Váyase al libro de Apocalipsis capítulo 20, va a encontrar que hay una primera resurrección de la que Pablo está hablando precisamente en 1 Corintios 15, y hay una resurrección posterior que no es de la que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15. Eso es esencial poder comprenderlo. Ahora bien, para comenzar, tenemos que entender que ese grupo de personas que tiene una primera resurrección, ¿no? Los muertos en Cristo, como le llama Pablo, y que resucitarán primero, dice Pablo en 1 Corintios 15, como vamos a estar viendo más adelante, estas personas son personas que han vivido una vida nueva. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 6, dice, así que fuimos enterrados con él mediante nuestro bautismo en su muerte. O sea, cuando el cristiano se bautiza, es como si estuviera simplemente muriendo a su vida anterior. Dice, y esto, por supuesto, ese bautismo representa la aceptación del cristiano a vivir una vida como la de Cristo y a morir, si es necesario, una muerte como la de Cristo. Para que tal como fue, noten esto, para que tal como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. A ver, cuando nosotros somos levantados en el bautismo del agua, nosotros estamos simbolizando, por así decirlo, la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a nuestro estilo de vida anterior y estamos ahora levantándonos a una nueva vida. Y en este caso a las personas que se están hablando aquí, que tienen que ver con las personas que han de tener una vida celestial, han de gobernar con el Señor Jesucristo en los cielos, sin importar cuántos sean. No vamos a entrar en el tema de si son 144.000 o no. Esa es una enseñanza básica establecida sólidamente en las Escrituras. Y por supuesto, dice ahora el apóstol Pablo, si estamos unidos en una muerte como la suya, mediante el bautismo, o se hace también mediante la muerte literal de sacrificio, es decir, de entrega al servicio de Dios de la vida una, como dice el libro de Apocalipsis 2:10, ¿no? De que se fiera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si te damos una vida como la de una muerte como la de también estaremos unidos a Él. Noten, aquí el verbo no es ahora, fíjense, porque entendamos esto, ¿no? Los verbos anteriores sí tienen que ver con la vida presente, ¿ve? Para que nosotros vivamos una nueva vida. Esta vida se está refiriendo a la vida presente, aunque también puede hacer referencia a la vida futura después de la resurrección que el cristiano experimenta en imitación a la resurrección de Cristo. Pero el punto central aquí es, también estaremos unidos a Él en una resurrección, y este es el punto central, como la suya. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, nos está dejando claro que la resurrección del cristiano, que ha de vivir con Cristo en los cielos, es una resurrección que es como la suya. Por eso tenemos que entender que el modelo, por así decirlo, que sirve para explicar la resurrección del propio cristiano que ha de vivir con Cristo en los cielos, es la propia resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso, primera a los Corintios capítulo 15 se hace tan importante su análisis, porque nos ayuda a nosotros a comprender claramente qué clase de resurrección tuvo Cristo, qué clase de cuerpo levantó el Señor Jesucristo, y es, pudiéramos decir, digo yo, esencial el análisis para poder llegar a entender el meollo del asunto. Bueno, primera a los Corintios capítulo 15, vamos a buscarlo acá en la Reina Valera actualizada para el beneficio de todos ustedes. En el capítulo 15,
Pablo, por supuesto, primero comienza haciendo una magistral defensa de la resurrección, mostrando que obviamente, ¿no? Este punto de vista que los corintios tienen de que no puede haber una resurrección de los muertos, o que algunos corintios tienen, no todos, queda desfasado por el hecho de que entonces Cristo no resucitó, dice Pablo. Y bueno, él comienza con el análisis de todo esto hasta llegar justamente hasta el versículo 34, donde él le echa en cara en el 33, bueno, mira, si ustedes creen esto de que si mañana, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, pues aquí evidentemente tenemos un problema, dice Pablo. O sea, si ustedes van a adoptar ese punto de vista, están negando la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, dice el libro de Juan 17:31, es precisamente la base de la esperanza cristiana, es la garantía que Dios ha dado. Al levantar a Cristo a la resurrección, Dios ha ofrecido una garantía. Ahora bien, cuando Pablo comienza a analizar ahora una objeción que alguien le puede presentar, es justamente aquí en el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Este verso es una objeción que puede presentar alguien y Pablo se adelanta a esta objeción diciendo, ok, bueno, si alguien dice, quizás alguien diga esto, pues no se preocupen, yo les voy a dar respuesta a esto. Pero a mí me gustaría, vamos a ver un momentico el texto griego, el texto bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, la quinta edición, que es la misma 28 de Nestlé, en este Alan. Vamos acá al versículo número 35, perdón. Y Pablo aquí, la expresión que usa es significativa, porque noten ustedes, después de decir acá, bueno, si alguno, tis, ¿verdad? Que es en este caso un pronombre indefinido, alguno, en este caso hace la función de el sujeto de la oración. Si alguno dice, pos egeirontai hoi necroi. O sea, ¿cómo? Aquí tenemos un adverbio que modifica al verbo que se encuentra en indicativo presente pasivo. ¿Cómo son levantados? Porque claro, los muertos no se levantan, por eso el verbo tiene que estar en pasivo, no en activo. Los muertos no se levantan a sí mismos. ¿Cómo son levantados? ¿Quiénes? ¿Los cuerpos? No, Pablo no está tratando el tema, noten esto, de si los cuerpos son levantados. Está tratando el tema de si los muertos son levantados. ¿Cómo resucitan los muertos? Hoi necroi. ¿Por qué es tan importante este punto? Para que entiendan la idea. Pablo no nos está diciendo que el cuerpo es el ser de la persona, bajo ningún concepto. El cuerpo es un componente de la persona. Por tanto, lo que Pablo nos está diciendo es la persona que ha muerto, la que es resucitada, la que es levantada. Y por eso puede que alguien diga, bueno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y aquí viene entonces la expresión poio de somati, el hontai. O sea, ¿qué clase? Aquí, como pueden ver también, es un adjetivo interrogativo y es ¿en qué clase de cuerpo ellos han de tener? Y otra vez volvemos aquí al presente. O sea, entiéndase, está en presente no porque, por supuesto, los muertos están resucitando. Pablo en su disertación de todo el capítulo dice, bueno, cuando el Señor venga con voz poderosa, no sé qué, no sé cuánto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí se utiliza un verbo que está en futuro. Entonces, resucitarán primero. La primera resurrección. Cuando esto ocurra. Entonces, el énfasis en presente es para darle énfasis a la acción. Si esto ha de ocurrir realmente, ¿cómo ocurre? No es porque esté ocurriendo en ese momento. Vamos a dejar esto claro para que no haya, pudiéramos decir, malos entendidos. Así que el primer punto que tenemos que destacar aquí es que Pablo no está hablando cómo resucitan los cuerpos. Como yo he oído algunos por ahí decir que, de hecho, el señor Daniel, el profesor Daniel, hace referencia a ello, ¿no? Diciendo que un cuerpo zombie, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo es el que resucita, no señor. El que resucita aquí, hoi necroi.
Ahora, lo que Pablo está diciendo, bueno, cuando ellos resucitan, cuando estos muertos resucitan, ¿qué clase de cuerpo han de tener? Puede que alguien diga. Y entonces Pablo comienza a hacer una serie de afirmaciones interesantes, utiliza un recurso muy interesante, en este caso la antítesis, que no es más que un contraste severo entre dos elementos contrarios para poder reforzar su enseñanza. Entonces dice ahora a continuación, y Pablo ha estado hablando todo el tiempo, hasta este versículo 35, de la resurrección de los muertos. Pablo no está hablando de la resurrección de los cuerpos. La resurrección de los muertos, que cuando resucitan han de tener un cuerpo, está claro. Ahora el punto es con qué clase. Y esta pregunta aquí es esencial. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a entender a nosotros, en armonía con lo que ya vimos allá en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 5, qué clase de cuerpo tuvo Cristo cuando Él se levantó. ¿Era un cuerpo físico, de carne y sangre? ¿O era un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo de espíritu? Y hay un versículo enclavado en el mismo centro de este análisis que yo veo que vez tras vez se pasa por alto. Y que desde mi punto de vista es esencial para el entendimiento, claro, de qué clase de resurrección tuvo Cristo. Y es esencial para entender, fíjese, otro pasaje de las Escrituras que va a darle pudiéramos decir, va a aclarar aún más, va a permitirnos entender aún más qué clase de cuerpo tienen las personas resucitadas a vida celestial. Porque de lo que se está hablando aquí es de vida celestial. De llegar a ser como ese hombre celestial, no porque sea un hombre en los cielos, y eso lo vamos a estar viendo, sino porque ha venido, cuando él llegó a ser hombre, ha venido desde los cielos, vamos a ver la preposición ahí, y esas personas que han de gobernar con Cristo han de llegar a ser así, como ese hombre celestial. Y vamos a estar viendo claramente, dentro de este contexto, cómo Pablo magistralmente inserta un versículo que deja fuera de toda duda a qué se está refiriendo en el contexto de lo que está analizando. Ahora, dice acá, necio, lo que tú siembras. Y aquí hay fíjense ustedes, aquí hay un pronombre, y este pronombre es neutro. Y algunos dicen, bueno, aquí se tiene que estar refiriendo al cuerpo, porque en el contexto, la única palabra que tenemos que es neutra es soma, cuerpo. Por tanto, lo que siembras es el cuerpo que tú siembras. No, señor. Esto lo vamos a estar viendo y fíjense, y este es un elemento esencial que vamos a estarlo mirando cuando examinemos Juan capítulo 3 y lo comparemos con el libro de Lucas capítulo 1, en particular el versículo 35, donde vamos a estar viendo el uso del neutro para un sustantivo masculino. En el griego no hay reglas absolutas y rígidas en el uso del masculino, el femenino o el neutro, porque por la sencilla razón de que puede haber ocasiones en que un sustantivo sea, por ejemplo, neutro, como la palabra espíritu, y sin embargo se utilice para concordar con otro sustantivo que es una descripción de este primer sustantivo neutro y que está en masculino, puede utilizarse el pronombre masculino. Y eso mismo ocurre de manera reversa, es decir, se está hablando de algo, hoi necroi, es decir, los muertos, que son los que han de resucitar, la persona completa, no el cuerpo solamente, el cuerpo no se levanta en modo zombie, como muy bien dice nuestro amigo Daniel, sino que se levanta precisamente como un ser, como una persona. Los muertos cuando resucitan tienen un cuerpo. Pero aquí cuando dice lo que tú siembras, está refiriéndose por supuesto a una semilla, no llega a tener vida a menos que muera. Está refiriéndose aquí al cuerpo, no, se está refiriendo a, y esto es importante entenderlo, Pablo va a utilizar ahora una ilustración relacionada con la siembra que el ser humano realiza de una semilla. Y tener esto presente nos ayuda a comprender que Pablo no está hablando en este versículo aquí directamente del cuerpo, aunque lo usa en forma de ilustración. No está diciendo, oh, el cuerpo que tú siembras. No. Pablo está diciendo, mira, te voy a poner una ilustración. Y esa ilustración aparece en el versículo número 37. Lo que siembras, note usted otra vez el pronombre aquí,
que es neutro, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. El grano no es simplemente el cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice aquí, note usted, pero Dios le da un cuerpo como quiere. Cuando Él sale, pero noten esto, a cada semilla su propio cuerpo. Aquí empezamos con este versículo a encontrar justamente el uso de un solo verbo para dos expresiones. Noten que aquí no tenemos un verbo. A cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo, ¿qué? ¿Cuál es aquí? En este caso, el verbo. Bueno, pues le da. Ahí lo tienen. Vamos acá al griego nuevamente. En este caso, versículo, perdón un momentico, 38. Vamos al versículo 38 para poder apreciarlo. Noten esto aquí. Es didomai. Efectivamente, didomi, perdón. Aquí noten ustedes ho deseos, pero el Dios o Dios. Didos sin auto, soma kathos, ethelesen. O sea, Dios ha dado o le da, porque está en presente, a él. ¿A quién? Al grano. Se está hablando en este caso del grano. El cuerpo, y noten ustedes, tal como o de la manera que él desea. O que él deseó. Porque en este caso se encuentra en auristo, aunque el auristo puede ser utilizado para el presente también. Dios le da ¿a quién? Al grano, el cuerpo que él quiere. Y entonces acá tenemos, noten ustedes, kai es ecasto, que es un adjetivo a cada uno, el spelmaton, que sería la semilla, o a cada una de las semillas, idion soma, su propio cuerpo. Pero no tenemos un verbo. Aquí didomi no aparece nuevamente. Y esto, ojo con esto, porque Pablo utiliza este recurso muy frecuentemente en este capítulo. Y cuando lleguemos al versículo central, lo vamos a ver. Eso no significa en ningún momento que el verbo no esté presente o que la cláusula no tenga un verbo. Significa simplemente que el verbo que en la cláusula anterior aparece es el mismo verbo que está elidido por una cuestión de economía, por decirlo así, es decir, de no extender innecesariamente la estructura sintáctica, la estructura de la oración, y simplemente se asume ese verbo como presente en la segunda cláusula. Para apreciar bien este detalle, queridos amigos, yo quiero mostrarles a ustedes la diagramación que le hace Randy Lee aquí a este versículo. Vamos a ampliarlo un poquitico para el beneficio de ustedes, que puedan. Vamos a ver acá, darle un zoom al 200%. Bien, aquí lo tenemos. Noten ustedes, es una estructura bastante compleja en apariencia, pero no es difícil de leer. En primer lugar tenemos acá el sujeto Joseos, que tiene dos líneas base en donde se va a mostrar, primero que todo, el verbo y su objeto directo, así como los modificadores del verbo. Y en este caso, la segunda cláusula, el modificador del objeto directo. Ahora bien, ¿quién es el sujeto de toda esta estructura, de estas dos cláusulas, que están unidas por una conjunción kai? Joseos, es decir, Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el verbo? Didosin, es decir, el presente de indicativo activo de la tercera persona del singular del verbo didomi. O sea, él da, o él le da, ¿qué cosa? Un cuerpo. Noten ustedes, esta es la forma en que se estructura o la forma en que se representa esquemáticamente en la diagramación el objeto directo. O sea, ¿qué es lo que Dios le da a quién? Bueno, pues le da precisamente a el cuerpo que se acaba de mencionar, es decir, en este caso el grano. Recordemos que Pablo está hablando de un grano, no está hablando todavía del muerto, ¿no? Está poniendo una analogía, está poniendo una comparación para ayudar a la persona a comprender que el cuerpo que se levanta no es el mismo tipo, la misma clase de cuerpo que fue, en este caso, sembrado, por así decirlo, ¿no? Cuando el individuo muere. En este caso, claro, cuando se habla de sembrar, se refiere al individuo completo, porque sencillamente deja de existir completamente. Independientemente de lo que crean. Y eso lo vamos a tratar quizás en el próximo video. Vamos a ver cómo el mismo contexto
totalmente destruye el punto de vista que tanto Daniel como otros han presentado de la muerte como una separación. Y vamos a ver que Pablo se encarga de decirles, oiga, señores, esto no tiene sentido ninguno. Si la muerte es una separación, nuestra esperanza entonces es estar con Cristo en los cielos. No hay necesidad de un cuerpo para nosotros ir a vivir con Cristo en los cielos, ni mucho menos. Eso lo vamos a ver poco a poco, no se preocupen. Vamos a centrarnos hoy en el análisis de 1 Corintios capítulo 15. Ahora, aquí tenemos el verbo, tenemos un pronombre personal negativo que hace referencia en este caso a la acción que Dios mismo hace, o sea, Él mismo le da un cuerpo aquí. Aquel que él quiere. Aquí otra vez el sujeto, ustedes ven esta crucecita, es una representación de Joseos, está indicando que el sujeto está elidido. En el griego es muy común encontrar palabras elididas dentro de una estructura, especialmente en el caso de los verbos y los sujetos, porque los sujetos pueden estar implícitos dentro del verbo propiamente y los verbos copulativos generalmente pueden estar elididos, o cuando, con el caso de esto que estamos viendo aquí, es decir, tenemos dos cláusulas donde pudiéramos decir la acción del verbo de la primera cláusula es la misma acción que aparece en la segunda cláusula, no hay necesidad de repetir ese segundo verbo. Así que ahora, sin embargo, noten ustedes que Randy Lee, un individuo con un conocimiento del griego muy, muy bueno, y que bueno, es quien precisamente hizo esta diagramación de todo el Nuevo Testamento. Yo he comprado las dos, tanto la de BibleWork como la que él ha hecho, ha estructurado para lo que es Logos. Y es muy buena porque ayuda a visualizar la relación sintáctica que puede tener en un momento determinado una palabra dentro de un contexto determinado. Entonces, noten ustedes que acá tenemos el mismo, en la segunda cláusula aquí, o sea, él mismo le ha dado un cuerpo, por supuesto, el objeto indirecto, el que recibe la acción de este cuerpo, pues es simplemente el grano, que ya mencionamos anteriormente en el verso anterior, y él le da un cuerpo tal como él quiere, y entonces ahora va a pasar a hablar de algo más. Noten ustedes, otra vez la ocurrencia aquí del verbo, pero está entre paréntesis simplemente, como está aquí por ejemplo, para indicar, hey, este es el mismo verbo, aquí el verbo que va a estar funcionando, aunque no está presente en la estructura, no se encuentra escrito, pero está sobreentendido. O sea, y él da, noten ahora acá que tenemos un adjetivo indefinido, en este caso a cada una de las semillas, o sea, a cada semilla, él da su propio cuerpo. Es decir, aquí por supuesto tenemos que tener un verbo, pero Pablo no lo escribe porque dentro del griego koiné no es imprescindible hacerlo. Y con esto quiero dejar claro esto, porque cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, vamos a ver, queridos amigos, que Pablo hace lo mismo, pero en este caso es todavía más importante entender eso, porque vamos a poder apreciar que el verbo que Pablo está utilizando allí indica que Cristo llega a ser un espíritu en un momento determinado de su existencia. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a continuar con la lectura, en este caso, de 1 Corintios 15, ahora el versículo 39. Ya vimos, pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. En este caso, sobreentendido el verbo didom, es decir, le da. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. No se está diciendo que no sean carne, significa que su composición es diferente. Eso está demostrado hasta la saciedad. El código genético subyacente es diferente en cada caso, es decir, tiene permite la formación de tejidos, órganos que son diferentes. Eso es algo que está claro. Ahora, Pablo pasa a decir, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y vuelvo otra vez, ahora, hablarnos de dos cosas que son diferentes, porque a continuación él vuelve otra vez a utilizar una antítesis. Pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Ahora, aquí tenemos, fíjense ustedes, otra vez en el griego, en este versículo, lo vamos a ver ahora, y es curioso porque aquí, como decíamos ahorita, en el griego koiné es muy común elidir el verbo copulativo, es decir, el verbo que expresa el estado de existencia de un individuo. Veamos acá, para que ustedes puedan verlo. Vámonos al versículo 40.
Es interesante que en estas expresiones que Pablo utiliza, aunque está sobreentendido el verbo eimi, sin embargo, no está presente. Kai sómata epurania, o sea, y cuerpo celestial. Noten esto, cuerpo celestial, pero ahí no dice y hay. Noten ustedes, dice hay cuerpos celestiales, pero aquí no tenemos el verbo. No tenemos el verbo porque el verbo, y vuelvo a hacer énfasis a esto, yo sé que puede ser un poquito cansón, pero es importante, el verbo copulativo en el griego koiné puede ser elidido sin problema de ningún tipo, se sobreentiende. Por eso es que los traductores, noten ustedes, utilizan acá un verbo para indicar la presencia, la existencia de esos cuerpos celestiales. Pero no aparece en el griego. Para aquellos que no, porque si un artículo no aparece, no, porque... Señores, estudien griego. Es imprescindible entender que en el griego koiné es uno de los lenguajes más versátiles que existen, que menos se rigen, podemos decir, y a ver si entendemos bien lo que quiero decir a continuación, ¿ok? Para que no haya malos entendidos. Que menos se rigen por normas estrictas. No es que no tenga normas, no es que no tenga una estructura sintáctica, una estructura morfológica para las palabras, una estructura gramatical. No, simplemente es que tiene una riqueza estructural tan vasta que usted no puede asegurar 100% que porque una expresión tenga una estructura necesariamente tiene que significar una sola cosa. No sé si me hago entender. Entonces, ahora bien, continúa Pablo diciendo kai sómata epigeia, o sea, y cuerpos que son terrestres. Pero aquí tenemos una conjunción coordinante a la pero heteramen teton euranium doxas, pero una es la clase, noten ustedes acá, de una clase diferente, hetera. Dice por una parte, bueno, esta es una partícula que se utiliza cuando uno quiere hacer una comparación. Generalmente se utiliza, para que ustedes entiendan, ese contraste, esa comparación entre, o sea, utilizando men, de. Es decir, aquí tenemos una partícula pospositiva, aquí tenemos una preposición, perdón, no una preposición, una conjunción, discúlpenme. Una conjunción, y cuando usted dice men y hace una declaración y después dice de, entonces está diciendo por un lado y por el otro. O sea, por un lado tenemos acá la gloria que la gloria de aquellos cuerpos que son celestiales es una, mientras que la gloria de los cuerpos terrestres es otra. Algunos interpretan aquí que tiene que estarse refiriendo en cuerpos celestiales a lo que es, podría decirse, el cuerpo, ¿no?, que deberían tener los astros, ¿no? Porque si vemos acá en el versículo 41, dice Pablo a continuación, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Pero es que espera, si estamos refiriéndonos a eso, o sea, primero nos dice, mira, no toda carne es igual. Las carnes pueden ser diferentes. Y ahora nos dice, y la gloria de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales es diferente. ¿Se está refiriendo Pablo aquí a continuación? ¿O es esta una referencia a lo que viene a continuación, los cuerpos celestes? Puede ser, ¿no? Sintácticamente no hay nada que podamos decir, no. Pero es que más adelante él habla precisamente de que vamos a llegar a ser como el hombre celestial. Y esto en ningún modo significa, cuando hablamos aquí de celestial, se está refiriendo a astros, ¿no? Pero vamos a suponer que efectivamente cuando él habla de que estos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales se está refiriendo a los cuerpos físicos de las distintas clases de carne que existen y a los cuerpos físicos, pero en los cielos, de lo que es los distintos tipos de astros que existen. Vamos a suponer que es así. Dice ahora Pablo, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Vamos a entender algo, se siembra. ¿Qué es lo que se siembra? ¿El cuerpo? Alguien dice, sí, pero ¿qué es lo que se entierra? No, un momentico. Primero, volvamos otra vez al versículo número 35. ¿Cómo resucitan los muertos? Pablo no está hablando solamente del levantamiento de un cuerpo, está hablando de la resurrección de una persona. Énfasis en ello. Después,
nos dice acá Pablo que el grano, esa analogía que él está utilizando, esa comparación que está utilizando para mostrar ese muerto, que por así decirlo se siembra, que deja de existir, que es enterrado, dice él, ese grano, vamos a entender este punto, puede tener un cuerpo, o sea, él le da a esta semilla un cuerpo. El grano no es el cuerpo, el grano es el ser. Pablo no está usando el grano como una analogía de un cuerpo, está usando esto como una analogía de un ser. Por eso la pregunta no es cómo resucitan los cuerpos, cómo resucitan hoinecroi, o sea, cómo resucitan los muertos. Por tanto, y es importante entender esto, se siembra en deshonra, se resucita con gloria, se siembra en debilidad, se resucita con poder. No solo está haciendo aquí referencia al cuerpo, aunque el cuerpo es llamado, o sea, el cuerpo es expresamente mencionado en el versículo siguiente, se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Aquí Pablo está haciendo ahora, aludiendo a la segunda pregunta. Ok, estos muertos van a resucitar en incorrupción y con poder, pero su cuerpo, que es natural, se resucita con un cuerpo espiritual. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Porque Pablo dice aquí, hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Vayamos al versículo 44 nuevamente. Vamos acá y veamos el punto que Pablo está desarrollando. Dice él, y aquí noten ustedes, ya vimos que Pablo no utilizó ni una sola vez anteriormente el verbo copulativo, eimi. Sin embargo, aquí lo va a utilizar 2 veces. Y es lo que les digo, no se puede bajo ningún concepto categorizar, interpretar de una manera drásticamente absolutista una estructura en griego, porque unas veces un escritor puede optar por utilizar una estructura como la que vimos anteriormente, donde se elide el verbo en la segunda cláusula, pero en la primera está presente, y esa primera presencia es suficiente en la mente tanto del autor como del lector que conoce griego, que es un hablante de griego nativo, para tener claro que en la segunda cláusula ese verbo aplica igualmente. Otras veces no se utiliza el verbo, sobre todo si es un verbo que es copulativo, pero sin embargo, miren ustedes aquí, Pablo utiliza 2 veces el verbo imi en presente, estin, nótenlo aquí, para que ustedes vean, porque les digo, cuidado con categorizar las cosas de una manera absolutista, ¿no? Porque eso yo me lo encuentro con mucha frecuencia en los trinitarios y eso es un error tremendo. Dice aquí Pablo, epei ratei soma sikhikon eheiretei soma neumatikon. O sea, se siembra un cuerpo que es animal. Le dicen algunos porque es del alma. Sikhe, recuérdense, es alma en griego. Y después él dice, pero se levanta aquí. Se levanta un cuerpo que es espiritual. Y dice él, si hay cuerpo que es animal o natural, como algunos han traducido, lo pueden ver acá mismo en la Reina Valera del 89. Robertson está un poco en contra de esto, ¿no? Pero él dice, bueno, de todas formas puede ser válido, ¿no? La traducción dice él, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que sea el cuerpo natural como se diga. También dice él, noten esto, hay, o también, aquí cae, hace la, como conjunción, esa función adverbial, también, modificando el verbo, también hay cuerpos. Noten ustedes ahora que soma, y es lo que les digo, otra vez vuelvo a decir, el énfasis en el hecho de la elipsis de ciertas palabras. Aquí, por ejemplo, el sustantivo es elidido aquí. En vez de decir kai soma neumaticón, simplemente dice kai neumaticón. O sea, hay cuerpo y probablemente por eso es que él vuelve a utilizar el verbo para hacer una separación enfática en la mente del individuo, que no está diciendo que hay un cuerpo que es físico, natural y también puede ser espiritual, sino más bien que es físico y también hay cuerpo espiritual, aunque no utilice la palabra soma. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, hay 2 tipos de cuerpo. Ahora, claro está, aquí cuando se dice neumaticón, es muy interesante, porque, y ojo con esto,
muchos, de hecho la cristiandad en general, interpreta aquí neumaticón como dominado por el Espíritu. O sea, ese cuerpo que se va a levantar va a estar dominado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque neumaticón puede ser utilizada para cosas espirituales, puede ser utilizada para el hombre espiritual que no es examinado por nadie, pero puede examinar a los demás. Neumaticón, y sin embargo es un ser físico. Entonces ellos dicen, bueno, aquí tiene que ser un ser físico, solo que está dominado por el espíritu, es un hombre espiritual. Su cuerpo ahora es espiritual, no quiere decir que sea un espíritu. Lo que sucede es que en el versículo siguiente, Pablo deja clara la diferencia tan grande que hay entre lo que es un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, mostrándonos que un cuerpo físico es un cuerpo hecho de carne, mientras que un cuerpo espiritual es un cuerpo que pertenece a un espíritu. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Vamos a ver el versículo número 45. Así también está escrito, Pablo ahora está citando de la Escritura, el primer hombre Adán, Génesis 2, 6 y 7, y llegó a ser un alma viviente. Llegó a ser un alma viviente, el primer hombre Adán. Y noten ahora la ausencia del verbo llegó a ser ginomai, aquí, que sí aparece en la primera cláusula, como habíamos visto anteriormente en otro de los versículos, cuando dice ahí que en el versículo 38 Dios le da un cuerpo como quiere y a cada semilla su propio cuerpo, pero en la segunda cláusula no aparece un verbo. Está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? El verbo aquí es el mismo. Tal como en el 38 tenemos acá que se utiliza didomi, aquí cuando dice le da un cuerpo como quiere y después a cada semilla le da su propio cuerpo en el versículo 45, y por eso yo le dije a nuestro estimado Daniel hay una pregunta muy clara en el video que él hizo. ¿Cuál es el verbo que aparece en la segunda cláusula? En este caso la tercera, porque se puede aunque, bueno, de hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos 2 puntos y aquí tenemos un punto y coma. Se puede dividir de 2 maneras. Simplemente como una cláusula entre así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante, sería una segunda cláusula. Bueno, yo pienso que hay 3, es discutible, tendríamos que hacer un examen más profundo, pero la última cláusula, se hace la segunda o la tercera. El postrer Adán, espíritu vivificante. Estimado Daniel, ¿cuál es el verbo que tenemos ahí entendido? Está elidido el verbo, pero ¿cuál es el verbo que se sobreentiende? Tenemos que tomarlo del contexto, por supuesto. De hecho, vamos al texto griego y aquí es donde yo quiero mostrarles a ustedes cómo Lee también nos da una diagramación idéntica a la del versículo 38. Vamos a ampliarlo de nuevo para que ustedes puedan verlo bien, que no haya ningún tipo de dificultad para que lo puedan leer o seguir, ¿no? Mejor dicho. Entonces, fíjense, vamos a ver. Primero, bueno, sí, todo parece indicar que él está dividiendo esto en 3 cláusulas, si se dan cuenta, aunque esta es una cláusula dependiente de la primera, por supuesto, no es una explicación de qué es lo que está escrito. Pero fíjense ustedes, Gegrab Tai, que es simplemente está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que viene a continuación, por eso lo hace dependiente acá. Lo que está escrito, indicando esto que es una subordinación precisamente a esta una explicación, ¿no? A esta primera cláusula. ¿Por qué él pone 2 signos acá de igual? Es para indicar que tenemos acá en Adán, hijo antropos, tenemos acá una aposición. Que es una aposición, son 2 términos que se encuentran uno al lado del otro sin un nexo, sin una conjunción que nos permita a nosotros entender que ambos términos están siendo dados o siendo asignados a la misma persona o a la misma cosa. En este caso aquí tenemos una posición, o sea, ¿quién es Adán? Joantropo. ¿Quién es Joantropo? Adán. Tenemos un modificador que es protos, que es un adjetivo ordinario, indica que es el primer hombre Adán. ¿El primer hombre Adán qué? Aquí viene el verbo copulativo,
Ginomai, genetu, en este caso es un verbo que se encuentra en indicativo, auristo medio, tercera persona del singular. Y la razón de por qué acá tenemos, fíjense ustedes, a diferencia de la mayor parte de lo que son cláusulas que tengan un objeto directo, la razón de por qué tenemos acá la línea hacia el verbo es para indicar que esto es un atributo. Es decir, ¿qué cosa llegó a ser? Porque el verbo ginomai significa llegó a ser. El primer hombre, Adán, llegó a ser ¿qué? Perdón, acá. El primer hombre, Adán, llegó a ser, acá, egeneto, eis sit hen sosan. Cuando tenemos aquí, fíjense, la conjunción eis, en un estado, en una posición atributiva, esta simplemente está dando una descripción. Es como si tuviéramos un nominativo, aunque aquí lo que tenemos es un acusativo, pero dice igual, es como si tuviéramos un nominativo. Es decir, es una descripción hacia adentro de qué llegó a ser Adán. Bueno, pues precisamente llegó a ser sit hen sosan, es decir, alma viviente. A Adán no se le dio un alma, sino que llegó a ser un alma. Eso está bien claro en las Escrituras. Luego, su cuerpo es un cuerpo natural, no un cuerpo simplemente animal, dominado por un alma, como se dice, porque es que él no se le da un alma, sino que llega a ser, por eso es que dice acá, fíjense ustedes, no se le da, no tenemos aquí didomi, tenemos aquí más bien geneto, es decir, ginomai, él llega a ser, y así también está en el hebreo en Génesis 2, 6 y 7, un alma viviente. Entonces, ese cuerpo de Adán puede ser descrito como es descrito, es decir, con el término, lo podemos ver acá, Sit-Hikon, porque el cuerpo de Adán, es decir, pertenece a un alma, es un ser humano, es un ser que es un alma, no que está dominado por un alma como tratan de vendernos. Aquí no nos está diciendo eso Pablo. El primer hombre llegó a ser un alma. La estructura aquí en ningún momento nos está diciendo, como yo oí a nuestro amigo Daniel y he oído a otros trinitarios decir, que creen en la inmortalidad, además que aquí se está diciendo que al primer hombre se le dio un alma y por eso el cuerpo está dominado por un alma y por tanto el cuerpo espiritual tiene que estar dominado por un espíritu. O sea, por el espíritu. Eso, perdóneme que se los diga con toda sinceridad, eso es un error mayúsculo, porque aquí la estructura gramatical no nos está diciendo en ningún momento, a Adán se le dio un alma. No. Adán, aquí, ginomai, llegó a ser un alma viviente. Eis sit hen soan. O sosan, perdón. Ese primer hombre llegó a ser. ¿Qué hay de la segunda cláusula? Y por eso yo decía, el eje central para entender la clase de resurrección de Cristo, el eje central para entender el cuerpo con el cual se está diciendo van a resucitar los que han de gobernar con Cristo, esos que van a resucitar en la venida de Cristo, la primera resurrección, que han de vivir con Cristo en los cielos, que han de gobernar con Cristo desde los cielos sobre la tierra. Este versículo es la clave para ello. Ahora bien, fíjense ustedes acá. Esto es lo que está escrito. Pero ahora Pablo infiere de aquí, en base a todo lo que ha venido, esta antítesis que he estado mostrando. Cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Vamos a cederles por el momento que esos cuerpos celestiales no son los cuerpos que van a vivir en el cielo. Ok, está bien, perfecto, no hay problema. Cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Cuerpos animales, como le llaman ellos, o cuerpo natural, que yo pienso que es lo más correcto, cuerpos espirituales. Aquí yo estoy mostrando, dice Pablo, una antítesis, estoy mostrando una diferenciación entre un tipo de cuerpo y el otro. No es el mismo cuerpo que se siembra. Dios le da un cuerpo diferente a ese ser, al grano, no al cuerpo que se sembró. Le está dando un cuerpo diferente. Bien, ¿qué clase de cuerpo llega a tener Cristo cuando Él resucita y Él obtiene un cuerpo espiritual? Si Adán llegó a ser un alma y por tanto tiene un cuerpo natural, ¿qué clase de ser llegó a ser Cristo cuando Él resucita? Porque es de lo que Pablo nos está hablando aquí. Y lo que Pablo nos dice aquí, queridos amigos, va a estar comprobado por el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3. Dice, Ho Adán et hatos
Es decir, el último Adán. Noten ustedes ahora que aunque el verbo no aparece directamente aquí, vamos a verlo acá, nótenlo aquí, fíjense, ho ex hatos Adán eis neuma zoopoium. A ver un momentico. Este último Adán, este segundo cabeza, como le llaman algunos comentarios, de la familia humana, egéneto. No está el verbo aquí, pero tal como pasa en el versículo 38, en donde el primer verbo rige la segunda cláusula, aquí tenemos por supuesto necesidad de un verbo y ese verbo tiene que ser copulativo porque la estructura que aparece aquí preposicional es una estructura que exige precisamente que sea atributiva. Y si se dan cuenta, aquí esto está indicándonos a nosotros precisamente que tenemos un atributo. Es un complemento atributivo. Sirve para expresar un atributo, sirve para expresar pudiéramos decir, la naturaleza en este caso de este segundo Adán. ¿Qué llega a ser este segundo Adán? Un cuerpo gobernado por el Espíritu. Ya vimos que cuando Pablo está hablando de la creación de este, y noten ustedes cómo se nos habla de la creación de Adán para mostrarnos la resurrección de Cristo. Ojo con esto, porque a estas personas resucitadas en los cielos se les llama nueva creación también. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, mira, ese cuerpo es un cuerpo natural, es un cuerpo, como él le llama acá, en el versículo número 44, psíquicon, no porque esté gobernado por un alma, sino porque es un alma. Es un alma. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y es como lo traducen, si lo vamos acá un momentico, nótenlo ahí la Reina Valera. Fíjense, miren, 1 Corintios 15:45. El primer hombre fue hecho alma viviente. Fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Llegó a ser un alma, no se le dio un alma. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el verbo para la segunda declaración de Pablo en esta oración? Para esta otra cláusula, para la última cláusula que él está dándonos. ¿Cuál es el verbo? Si ustedes ven aquí, Randy Lee pone entre paréntesis precisamente el verbo que tenemos anteriormente. Ginomai, egéneto. ¿Qué significa? Llegar a ser. El último Adán llegó a ser, ¿qué cosa? Un espíritu que da vida. No nos está diciendo aquí, como no nos está diciendo aquí sobre Adán, que hay un cuerpo dominado por el alma, como pretenden esta gente, no nos está diciendo aquí que Cristo es alguien dominado por el espíritu, tiene un cuerpo que está dominado por el espíritu. Nos está diciendo que Él es un espíritu. Y esto podemos decir que es el versículo central de la discusión de Pablo que contribuye a entender todo lo que anteriormente ha dicho. ¿Qué es ese cuerpo natural que dice Pablo ahí es sembrado? Cuando la persona muere, cuando la persona, el ser, el grano es enterrado, es muerto. Ese individuo que ha de ser levantado, pero que primero ha muerto, un cuerpo físico. El cuerpo que es junto con la persona, por decirlo así, es sembrado, en esa analogía que utiliza Pablo, es físico. No es un cuerpo dominado por un alma, no, es parte de esa alma. El cuerpo, sin embargo, que es levantado como un cuerpo espiritual, no porque esté dominado por el espíritu, sino porque es un espíritu. Eis neuma zoopoion, en el caso de Cristo, porque es dado de vida, pero eis neuma, es un espíritu que el individuo llega a ser. Lo vamos a demostrar ahorita, cuando vayamos a Juan capítulo 3 y consideremos nosotros lo que Cristo está diciendo allí a Nicodemo. Por hoy vamos a detener nuestro análisis aquí en el libro de 1 Corintios 15:45. Este verso, como pueden ver, evidentemente, mire, y esto, mi querido Daniel, o usted me pone aquí un verbo, eimi,
O usted me tiene que admitir que aquí va el verbo ginomai. Y aquí yo tengo una pregunta para usted bien clara. Por eso se la dejé allí. Dado que yo tengo un verbo copulativo aquí. Mire, esa no es mi opinión, mi estimado Daniel. Esta es la opinión de Randy Lee. Esa es la opinión de muchísimos y muchísimos exégetas. Aquí yo tengo un verbo copulativo. Se hace que usted me diga, no, ahí no puede ser esto, llegó a ser, no, esto. Bueno, aquí, según la estructura que estamos viendo en el mismo versículo 38 que ya consideramos anteriormente, esta antítesis nos lleva, esta figura retórica nos lleva a determinar que el verbo que Pablo está utilizando es ginomai, llegó a ser un espíritu. Y esto nos hace a nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo llegó a ser un espíritu? Antes de su venida a la tierra. ¿Va usted a empezar a creer entonces en la creación del Logos? ¿Cuándo llegó a ser un espíritu? Cuando se encarnó. Porque si usted se da cuenta, yo quiero mostrarle a usted, acá, vamos un momentico, ahora al libro de Juan 1.14, que tanto ustedes utilizan, y aquí usted va a encontrarme el mismo verbo, querido amigo. Mírelo aquí, mire. Vamos a ver. Kaijologos salsgeneto. O sea, y el verbo llegó a ser carne. Entonces usted no me puede decir que en la encarnación fue que ocurrió lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. No. ¿Esto ocurrió antes de la encarnación o después de la encarnación? Es decir, en la resurrección. Y dado que Pablo está hablando en el contexto, de la resurrección. De la resurrección, Cristo llega a ser un espíritu vivificante. Llega a ser no un hombre dominado por el espíritu, un cuerpo dominado por el espíritu. Él llega a ser un espíritu vivificante. Entonces, todo lo que está explicando Pablo hasta aquí me dice a mí que hay una diferencia enorme entre el cuerpo natural, físico, carnal, que es imposible que pueda vivir en los cielos, en el reino de Dios, gobernar desde allí junto con Cristo, y el cuerpo espiritual que se prepara justamente para que el individuo que va a vivir con Cristo pueda llegar a tener vida allí en los cielos, porque como vemos un poco más adelante y que Pablo deja bien claro, vamos a buscarlo un momentico antes de dejar aquí primero a los Corintios, vamos a ver acá el versículo 50, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar del reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ese cuerpo físico humano no puede heredar. Para eso se requiere, como dice aquí, vamos a ver un momentico, y como hemos llevado la imagen del terrenal, es decir, así como hemos tenido un cuerpo físico, somos almas vivientes, no se nos han dado almas, somos almas vivientes, llevaremos también la imagen del celestial. Y cuando examinemos en el próximo video hacia adelante, aquí por ejemplo cuando se nos dice que el segundo es celestial, y por eso es que yo digo que aquí cuando se habla de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, no se está refiriendo en ningún momento a los cuerpos físicos, no sé, a menos que Pablo estuviera pensando, o sea, a lo mejor Pablo pensaba que el sol tiene un cuerpo, como el ser humano tiene un cuerpo, no sé, quizás Pablo estaba pensando desde el punto de vista, no sé, de la teología griega, que consideraba que esos seres, ¿no? Eran seres vivos, no sé. No creo que eso tenga sentido ninguno. Eso es tratar de escapar a lo que se está diciendo ahí. Ese cuerpo espiritual, ese cuerpo que llega a ser un espíritu, tal como lo llegó a ser Cristo, es celestial, va a estar viviendo en los cielos. Por eso es que tiene que ser celestial, porque si no, no puede heredar el reino de Dios. Simple. Es simple. El cuerpo humano carnal es capaz de corromperse y morir. Prueba de ello es que Cristo en su perfección como humano pudo morir e incluso su cuerpo pudo corromperse. Esa es la razón de por qué dice ahí el libro de Salmos, ni mi carne verá corrupción. ¿Por qué? Porque Dios levanta a Cristo a la vida y dispone de su cuerpo. Simple.
Y en un video muy cercano que vamos a estar haciendo, si Dios lo permite, vamos a ampliar eso un poquito más y vamos a dar respuesta a todas estas preguntas que usted ha hecho, ¿no? No vamos a darle respuesta ni a teorizar cosas que no están en la Biblia. Si usted me dice a mí, no, pero explícame el proceso con el medio del cual el Logos llegó a dejar de existir en los cielos para existir en el vientre de María, yo le voy a decir no, porque la Biblia simplemente dice, Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá y lo que nazca llegará a ser Santo Hijo del Altísimo. Punto. Yo no le voy a añadir a la Biblia un proceso que no está escrito. Eso se lo dejo a ustedes. Eso yo se lo dejo a ustedes, que tienden a hacerse esas teorías y que si la hipóstasis y que si homousíos y toda esa serie de cosas filosóficas que no están en la Biblia. Yo me voy a concretar a decir lo que sí dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo cuando resucitó llegó a ser un espíritu. Eso lo dice 1 de Pedro 3:18, un dativo de esfera. Murió en la carne, fue hecho vivo en espíritu. Murió en la carne, es decir, como ser carnal. Por eso algunas traducciones vierten ese versículo, como Dios habla hoy, y como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y esto está aquí claro. Versículo 45, mi amigo. Usted nos tiene que explicar a nosotros esto. Usted nos tiene que explicar cómo es posible que aquí se esté utilizando un verbo para dos cláusulas, como ya hemos visto que es normal que ocurra en Pablo, un verbo que es copulativo, que describe el estado o el ser del Señor Jesucristo como último Adán, diciendo que este último Adán llegó a ser un ser espiritual, un espíritu. No, noten, aquí no es neumaticón. No. Aquí no está hablando en ningún momento de un ser controlado por el espíritu, como ustedes intentan darle la vuelta a lo que Pablo está diciendo. No, me está diciendo un espíritu, punto. Neuma. Sin el artículo definido inclusive. ¿Por qué? Porque ahora él llega a ser exactamente podemos decir, el mismo tipo de ser espiritual que es Dios y que son los ángeles, que se dice que de ellos que son espíritus al servicio de Dios, y estos espíritus pueden comer, y estos espíritus pueden beber, y pueden descansar cuando ellos llegan a materializar sus cuerpos, como hizo Cristo claramente durante su resurrección. Pero el punto aquí es, Pablo me está diciendo que todo lo que él ha explicado, toda esta antítesis que él ha estado haciendo entre cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, entre cuerpos naturales y cuerpos espirituales, simplemente es entendida por la analogía de lo que es la creación de Adán y la resurrección de Cristo. A menos que usted esté pensando que aquí el postrer de Adán se habla de la creación de Cristo como un espíritu vivificante que va a contradecirle lo que dice claramente Juan 1:14. Eso es bien claro. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente eso es lo que Pablo quiere decir? Y ojo con esto. Este es un texto que una vez yo se lo cité a Roberto Isaías y me dijo, no, pero ahí, bueno, lo de siempre, ¿no? El problema está que el pronombre que aparece ahí es neutro, por tanto no puede estarse refiriendo a una persona. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a leerlo primero acá en español, en la Reina Valera actualizada, y después vamos a hacer un análisis de un versículo muy particularmente, que es el versículo número 6. Y vamos a ver cómo Cristo está dejando claramente qué cosa es llegar a tener, o llegar a resucitar, llegar a existir nuevamente, por así decirlo, porque una resurrección es eso, es volver a existir. Usted estaba muerto, usted dejó de existir, ahora va a existir. Y a mí no me venga con preguntas de que, bueno, pero y a ver, ¿qué es lo que... Mire, señor, Dios dice claramente que el hombre es un alma. Dios dice claramente en las Escrituras, y eso lo vamos a estar viendo en el próximo video, yo se los prometo, que la esperanza del ser humano no es ir a vivir con Cristo en los cielos como un alma. No, es ser resucitado. Y había un hombre entre los fariseos, o de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, dice el versículo 1, un gobernante de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Note esto, mire, este hombre no llegó a la conclusión, y yo sé claro que en el caso de Daniel, él piensa que dado que Cristo estaba en su kenosis, él no podía actuar como Dios, ¿no? A diferencia de la mayor parte de los trinitarios que yo conozco, que dicen, no, sí, cuando él perdonaba pecado, él era Dios, y cuando él hacía este milagro, no. Él dice ahí, mira, yo entiendo perfectamente bien
que a menos que Dios esté contigo, tú no puedes hacer las señales y milagros que tú haces. Eso lo dice el libro de Hechos 13 también, si no me equivoco, versículo 38. Dice, hizo todas estas cosas porque Dios estaba con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, ojo con esto, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque acá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 50, Pablo está hablando justamente de aquellos que no pueden heredar el reino de Dios. Es la misma expresión, no pueden heredar el reino de Dios, dice acá Pablo. Dice Cristo allá en el libro de Juan capítulo 3, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Quiénes? Dice Pablo, los que tienen un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo corruptible porque puede dejar de existir, porque puede morir. La única razón por la que Adán no iba a morir era simplemente el hecho de que Dios lo iba a mantener con vida. Porque si obedecía, no iba a morir. Se lo dijo bien claro. Si tú me desobedeces, vas a morir. Así que era un cuerpo corruptible independientemente de que fuera perfecto. Es decir, podía morir, podía dejar de existir. Él dice, mira, a menos que uno nazca de nuevo, es decir, que uno llegue a ser un nuevo ser. No vuelva a la existencia como un nuevo ser. Uno no puede ver el reino de Dios. ¿Qué clase de ser? ¿Un ser carnal? A ver, Señor, yo le hago una pregunta. ¿Para qué es que requiere un ser que va a vivir en los cielos de carne y huesos? Por eso Cristo, cuando se le aparece a su discípulo, dice, noten que yo no soy un espíritu. O sea, ustedes lo que están viendo ahora mismo, es un cuerpo físico materializado por mí. Como lo hicieron los ángeles del pasado, como lo hicieron en Génesis capítulo 6, como se puede ver en Génesis capítulo 18 y 19, donde ángeles pueden comer y beber e incluso descansar. En ese momento se puede decir, ellos seguían siendo espíritus. No, había materializado su cuerpo. Y eso lo reconocen muchísimos exégetas, no los testigos de Jehová, muchísimos exégetas. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ojo con esto. Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No solamente de agua, como mencionábamos ahorita con relación en el libro de Romanos capítulo 6 del bautismo. El bautismo está implicado porque significa una renuncia a la vida anterior y un levantamiento a una nueva vida. Y del Espíritu, es decir, uno haber sido sellado con el Espíritu Santo como hijo de Dios para poder vivir con Él en los cielos y con su Hijo Jesucristo. Por eso dice, si nuestra casa se deshiciera, refiriéndose a la casa humana, al cuerpo físico, tenemos un edificio hecho por Dios en los cielos, no hecho de manos humanas. Y ahí se está hablando precisamente del cuerpo humano. Y él continúa diciendo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Ojo con esto. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, yo le hago una pregunta. El individuo que nace de una mujer, ¿qué es? Es carne. Pero cuando una persona nace del Espíritu, ¿en qué se convierte? ¿Qué llega a ser? ¿Qué es? ¿Dice que es un ser carnal? ¿Físico? No. Es un espíritu. ¿Cuándo nace una persona del Espíritu? Cuando es sellada por Dios. Y eso ocurre en el momento en que sencillamente muere. Porque puede ser ungida con el Espíritu, eso no significa que todavía ha nacido, ha tenido, en este caso, ha tenido una resurrección. Aquí se dice, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el argumento fantástico que yo me he encontrado es, lo que ha nacido, aquí neutro, no puede estarse refiriendo al ser humano. No saben explicar a qué, ¿no? Pero no, ahí no se refiere al ser humano. Vamos a derrumbarles ese punto de vista de una manera definitiva. Juan capítulo 3. Y vamos a ver un momentico el versículo. A ver. Parece que es el 4. No, es el 5, perdón.
A ver, así que Jesús dice, de cierto digo, a menos que uno nazca del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que ha nacido de la carne. To gegenemenon ex de salcos, o sea, procedente de la carne. Salsk stin. O sea, es carne. Aquí está el verbo copulativo. Este que ha nacido de la carne. No, pero ahí está, fíjense, está en neutro. No puede referirse a un ser humano porque está en neutro. Y bueno, el ser humano, antropos, tiene que referirse, o sea, es masculino, tiene que ser, en este caso, obviamente, aquí lo que debería haber estado es un participio que fuera masculino, y el artículo definido tiene que ser, por supuesto, para hacerlo, para sustantivarlo, tiene que ser, y tiene que concordar, ahí sí tiene que concordar en género, tiene que ser, por supuesto, masculino también. Y aquí también, ven, Kai, gegenemenon ex tu neumatos neumaestin. Un espíritu es. Pero es lo. Está aquí neutro. Bueno, vamos a ver qué ustedes creen. A ver, trinitarios, los que esgrimen este argumento, ¿creen ustedes que el Hijo de Dios es algo o es alguien? Yo les pregunto. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque vamos a ver la anunciación que le hace el ángel a María. En el versículo 35 dice, miren ustedes cómo Dios encubre las cosas. Es más, vamos a leer primero la Reina Valera actualizada y después vamos a leer la Biblia de las Américas. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, como si fuera masculino, que nacerá será llamado Hijo de Dios, que sí es, por supuesto, masculino en griego. Pero yo quiero mostrarles a ustedes una traducción que no intenta ocultar ese hecho. El hecho de que aquí, cuando se dice, vamos a ver un momentico. Bueno, de hecho, espérense un momentico. Porque aquí cuando se habla de el santo ser, no está haciendo referencia al artículo to. Noten. Bueno, sí es estar, porque aquí por lo cual lo no está haciendo referencia a to. Más bien es aquí. El santo ser que nacerá será llamado. Vamos, ahora noten esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Noten aquí. Diokaito genomenon hagion klesetai huios seu. Por tanto, también lo nacido. Miren aquí. Mismo participio. Lo nacido será llamado santo. Hijo, noten el nominativo aquí masculino de Dios. A ver, mis amigos, es to genomenon, una referencia directa aquí a huios seu. Vamos a ver qué nos dice Randy Lee sobre el asunto. Vamos a buscar, no lo he buscado, pero estoy convencido que su diagramación va a dejar al desnudo que es así. Vamos a ampliarlo un momentico. Vamos a buscar acá un zoom para que ustedes lo puedan ver bien. Así que hay ángelos eipen a usted, o sea, el ángel dijo a ella. A ver, a ver. Ok, miren esto, miren. Aquí está. También, esa es la conjunción coordinante. También, to genomenon, lo nacido, klesetai, que sería en este caso, si se dan cuenta, llamar, será llamado. Aquí tenemos un atributo, por eso es que tenemos, recuérdense que en el caso de los atributos se hace la inclinación hacia la izquierda, no hacia la derecha, de lo que en otro caso sería un objeto directo, que sí iría hacia la derecha. Es decir, lo nacido será llamado, ¿qué cosa será llamado? Huios seu. O sea, ¿cuál es el atributo de lo nacido? Es santo. Pero va a ser llamado, ¿verdad? Santo. ¿Ok? Pero también hijo de Dios. Esto que es nacido, esto, en neutro. Mira, Robert Isaac, esto que es nacido.
es llamado con precisamente una expresión que es masculina. Será llamado santo, hijo de Dios, y se está refiriendo a una persona. Por tanto, la utilización de aquí el artículo neutro y el participio neutro no invalida que sea una persona, el Hijo de Dios, como tampoco lo hace aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo número 6, cuando Cristo dice, to gegenem... Espérense un segundito porque está larga esa to gegenemenon ex tes salcos, o sea, lo que es nacido de la carne. Carne es kai to gegenemenon ex tu pneumatos neuma esti. O sea, proveniente del espíritu, es un espíritu. Es espíritu, es un ser espiritual. Y si usted quiere ver neuma estin, a ver, para que ustedes puedan ver la relación, aquí lo van a tener, miren. Buscamos la frase, ¿verdad? Vamos a buscar un momentico. Juan capítulo. Tenemos, fíjense, en neuma estin aquí, perdón, me fui del. Aquí, noten ustedes que tenemos el sustantivo nominativo delante del verbo copulativo. Y vamos a buscar ahora Juan 4, mismo libro de Juan, ahora un capítulo más, versículo 24. A ver, neuma Joseos. ¿Sabe lo que va aquí, mi querido Daniel? Exactamente, el verbo copulativo. Mire lo que mire. Todas las traducciones al español o al inglés, aquí ponen el verbo copulativo. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo, como he mencionado anteriormente, continuamente, lo he dicho, puede ser elidido en el griego koiné. Aquí literalmente dice neuma Joseos, o sea, espíritu, el Dios. ¿Espíritu del Dios qué? ¿El espíritu come Dios? ¿El espíritu camina a Dios? No, el espíritu es. O sea, Dios es espíritu. Y aquí, según Wallace, evidentemente, para darle énfasis acá a esa característica espiritual que tiene Dios, iría el verbo estin, es decir, el verbo eimi. Neuma estin Joseos. Un espíritu es Dios, o Dios es espíritu. Y es lo mismo que tenemos, la misma construcción que tenemos acá en el capítulo 3, versículo 6. Me deja claramente ahí, noten ustedes ahí el verbo. Sí, y por supuesto, to gegenomenon, pudiéramos ponerlo acá, después, tendría exactamente la misma estructura hasta en relación a lo que tiene que ver con el sujeto, ya que Winston nos dice que el sujeto implica necesariamente la posición del sujeto es esencial. No es así. En el griego no existe esa inflexibilidad sintáctica. Aquí tenemos neumestin, o sea, aquello que nace, que es nacido del espíritu, es un espíritu. Porque la carne, el que es carne, el que ha nacido de la carne, ese nacimiento natural, Cristo no está usando palabras criptográficas aquí, ni espirituales, que no está hablando con un hombre que entiende qué cosa significa algo nacido de la carne. Por eso él le dice, pero Señor, ¿cómo yo voy a salir otra vez del vientre de mi madre? Porque está entendiendo que está refiriéndose a un nacimiento. Y él entiende lo que es el nacimiento físico. La mujer es carne, el hombre que nace o la mujer que nace es carne. Y entonces Jesús le dice, no, mira, espérate. Es que el nacimiento del que yo te estoy hablando es el nacimiento del agua, es decir, del bautismo y del espíritu. Y tal como el que nace de la carne es carne, asimismo el que nace del espíritu es espíritu. Por eso es que Pablo en 1 a los Corintios capítulo 15 versículo 45, hablando de la resurrección de Cristo, comparando la resurrección de Cristo a la creación de Adán, él dice, este primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. Su cuerpo no estaba dominado por un alma, era un alma. Adán, toda su persona era un alma y el cuerpo era simplemente uno de esos componentes que forman al ser humano. Y el postrer Adán, el último Adán, llegó a ser un espíritu vivificante. Y no lo digo yo, mira, aquí lo tiene. The last Adam became. Llegó a ser a life-giving spirit, o sea, un espíritu dador de vida.
Con esto, mis queridos amigos, yo creo que es muy claro que Pablo, cuando está estableciendo contrastes entre lo que es cuerpos celestiales y cuerpos espirituales, terrenales, cuerpos naturales, no cuerpos dominados por el alma, no, cuerpo natural, el cuerpo de un ser humano, de un alma viviente, y el cuerpo de un ser espiritual, de un espíritu. Está estableciendo claramente qué es lo que quiere decir. Por eso yo decía que este texto es vital, es esencial para el entendimiento de todo el pasaje de lo que Pablo nos está diciendo y para entender por qué en el versículo número 50 él dice con toda claridad, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. No pueden. ¿Por qué? Porque esas personas han de vivir con Cristo en los cielos. Usted saca un cuerpo humano físico como el que de Adán. Usted toma a Adán y lo saca de la atmósfera terrestre y se muere, Señor. ¿Por qué cree usted que Jehová le creó una atmósfera aquí y todas las cosas necesarias para poder vivir? Porque ese cuerpo depende enteramente de la existencia en la tierra. Por eso Cristo dice, no, el que ha nacido de la carne no puede heredar lo mismo, no puede heredar el reino de Dios, la esfera celestial de ese reino. Bueno, amigo, creo que ha sido bastante claro el análisis que hemos estado siguiendo aquí. Un poquito complejo, yo sé. Me perdonan algunas imprecisiones que he tenido. Yo sé que a veces cuando uno está hablando, uno puede, quizás un artículo le puede llamar un pronombre o cosas así, ¿no? Me perdonan por eso. Espero que Daniel no trate de hacer de ello un circo, sino que dé respuesta al argumento que le acabo de presentar aquí y que claramente nos dice algo. El Señor Jesucristo resucitó como un ser espiritual. Eso no lo digo yo, eso lo dice claramente. Primera de Pedro, acá, capítulo 3, versículo número 18. Muerto en la carne, en la esfera de la carne, como ser carnal que era. Vivificado en el espíritu. ¿Por qué tuvo que morir en la carne? Bueno, por supuesto, para entregar su vida por nosotros. Pero ¿por qué no podía volver a la carne como ser humano? Primero, porque sería inferior a lo que él mismo era anteriormente. Eso no es una exaltación. En segundo lugar, una parte de él seguiría siendo inferior a los ángeles, ¿no? Según la Biblia. En segundo lugar, porque se requería que fuera un espíritu para poder entrar en la esfera celestial nuevamente. Por eso dice, volvemos a decir, la Biblia, Dios habla hoy, que Cristo como ser humano murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. De manera que Pablo deja claro aquí la diferencia entre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual, no dominado por el espíritu, sino hecho de espíritu, que es espíritu como lo es el Señor Jesucristo. Así que ahora viene, por supuesto, la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces todas estas apariciones físicas de Cristo, ¿cómo se explican? La misma expresión de Cristo, ¿no? Bueno, destruyan este cuerpo y yo lo voy a levantar en 3 días. No se preocupen. Eso lo vamos a estar tratando también, si Dios quiere, dentro de mi tiempo, porque yo estoy bastante, como les dije en un principio, bastante complicado con mi tiempo, pero vamos a tratarlo también. Pero con esto creo que es suficientemente claro que cuando Pablo nos está hablando de la resurrección de personas que han de gobernar con Cristo en los cielos, que han de ser parte de la primera resurrección, sobre los cuales la muerte segunda, dice el libro de Apocalipsis, no domina, estas personas, y de ello vamos a estar hablando un poquito más a fondo en el próximo video, estas personas son personas que han de ser resucitados como criaturas espirituales, tienen un nuevo nacimiento del espíritu y del agua. Se habla de ellas como si ya hubieran nacido cuando están en la tierra, porque ya han sido llamados los cielos, pero su nacimiento realmente ocurre por resurrección. Y vamos a estar viendo también en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de que nuestro cuerpo será transformado. No se está refiriendo a los muertos, se está refiriendo a los que están vivos. Tienen un cuerpo de carne y ahora ese cuerpo de carne, ellos no tienen que morir para irse al cielo, sino que sencillamente va a ser transformado. Bien, amigos, espero que esto les pueda haber sido ilustrativo. Me disculpo una vez más por no haber podido poner mi cámara. Lo hice cuando comencé a grabar. Desafortunadamente hay serios problemas con lo que tiene que ver con la conexión entre este programa y mi cámara web, que es una cámara muy potente para él. Así que me disculpo por ello. Que Dios les bendiga y espero que esto les pueda ayudar a percibir claramente que un entendimiento claro de lo que Cristo nos está diciendo nos puede ayudar a tener una visión muy equilibrada y muy clara de cómo fue que el Señor Jesucristo resucitó.